La siguiente película cuenta una historia sencilla que a medida que va avanzando parece tener una respuesta lógica, pero el giro final te deja pensando sobre qué fue lo que realmente viste. Así que en este video repasaremos la historia de un hombre que investiga casos paranormales para descubrir si son verdad o no. Algo importante es que pongas mucha atención a toda la historia para que así puedas entender el final. Si estás listo, podemos comenzar. Ve por algo para comer, ponte cómodo y disfruta del video. La película comienza presentándonos los recuerdos de Philip Goodman, un chico que durante su infancia tomó rencor contra lo paranormal y lo espiritual gracias a que su padre, un judío practicante, siempre se dejaba llevar por lo primero que pensaba la gente sobre ellos, dejando su fe por encima de todo. Al crecer, Philip se convirtió en un conductor de su propio programa de televisión, donde desenmascaraba supuestos psíquicos que se hacen fama aprovechándose del dolor de las personas, teniendo como ejemplo a un medium que utilizaba un auricular para recibir la información que la gente dejaba al entrar a su show. Además, Philip cuenta que era un fanático del Dr. Charles Cameron, un hombre que tenía un programa muy similar al suyo y de donde tomó la inspiración para desenmascarar a los psíquicos. Días después de lo ocurrido, los noticieros revelan que el Dr. Charles Cameron había desaparecido, y como ya han pasado 3 semanas sin tener nueva evidencia, se había optado por cerrar el caso sin más. A pesar de esto, un día le llega un paquete a Goodman con una cinta a nombre del Dr. Charles Cameron. En ella le pide que se reúna con él cuanto antes, y como a Goodman esto no le parece nada sospechoso, decide ir, además de que por fin conocería a su ídolo. Goodman llega hasta la dirección que decía la cinta, y queda sorprendido al ver que su héroe vivía en un viejo remolque abandonado. Cuando entra se da cuenta de que Cameron en realidad era un anciano enfermo y amargado, el cual le recrimina a Goodman haberse vuelto arrogante y enfocarse demasiado en su carrera para no enfrentar su vida, ni conseguir pareja o tener hijos. Además de eso le dice que debe investigar 3 casos paranormales que él mismo no pudo resolver, y aunque en un principio Goodman no se ve muy convencido, termina aceptando. Al salir del remolque, Goodman ve una extraña silueta detrás de Cameron, pero prefiere no decir nada y se va. Luego de pensar en lo que dijo el doctor, Goodman ve a unos chicos jugando en la playa, y después decide continuar con la investigación. Caso 1. Tony Matthews. Philip se reúne con Tony Matthews en la caverna del 10º número para hablar de su caso, pero al llegar el hombre le obliga a pagarle 50 libras para contarle su historia. Tony era un vigilante nocturno cuya esposa murió de cáncer hace 23 años, y su hija terminó en el hospital con síndrome de encierro. Básicamente está despierta pero no puede mover nada más que los ojos, y Tony llevaba mucho tiempo sin ir a verla. Comenzando con la verdadera historia, Tony fue cuidador de un psiquiátrico abandonado donde se rumoraba que aparecían cosas en la noche, pero como no era supersticioso había tomado el trabajo. Durante su guardia nocturna, uno de sus compañeros fue a despertarlo ya que la electricidad estaba fallando, y alguien debía ir a revisar el generador. Tony fue a revisar qué pasa y encuentra una taza de café junto a la sala eléctrica, y cuando vuelve a fallar la electricidad, Tony le pregunta a su compañero si había visto algo, pero el joven tras la radio le dice que no. El hombre decidió callarse el miedo y da un nuevo recorrido para seguir investigando, pero no contaba con que encontraría la silueta de una niña, mientras que en su radio sonaba la voz llamándolo papá. Y al dar un nuevo recorrido es encerrado en una de las habitaciones donde... Por si no fuera suficiente, la niña del vestido amarillo lo llamó papi, y luego le metió el dedo en la boca. Buscando información del caso, Goodman va con el padre de la iglesia, quien le revela que creyó toda la historia de Tony porque, si fue real o no, esa experiencia hizo que el tipo volviera a visitar a su hija, además de que comenzara a asistir a la iglesia, recalcando que al final esa experiencia lo hizo una mejor persona. Reflexionando por esa conversación, Goodman toma valor y visita a su padre, quien está en estado catatónico, pero antes de poder contarle algo prefiere marcharse a continuar con la investigación. Caso 2. Simon Rifkin. Goodman llega a la casa de Simon y parece ser un chico bastante desconfiado. Después de invitarlo a pasar, Simon sube a su habitación y Goodman quiere dar un pequeño vistazo a la cocina donde estaban los padres del chico, pero al hacerlo nota que el ambiente se siente pesado, y de la nada la puerta de la cocina se cierra frente a él. Al subir las escaleras, Goodman encuentra una fotografía en la pared y prestando la atención nota que está llena de polvo y que aparece la misma silueta que estaba detrás del doctor. Goodman llega con el chico y comienza a realizarle algunas preguntas básicas, y después de esto entramos en la historia paranormal. Una noche Simon estaba conduciendo en el auto de su padre luego de fingir tener su licencia.
De regreso a casa, el joven recibe una llamada de sus padres recriminándole por llegar tan tarde y por haber mentido sobre su entrada a la universidad. Y cuando iba a colgar la llamada, el chico baja del auto y descubre que su víctima era una especie de cabra humanoide, así que sale huyendo de inmediato, pero el auto comienza a fallar y queda varado solo un par de kilómetros adelante. Sin más opciones, el chico sale del auto para llamar a asistencia vial y pedir que vayan a recogerlo, pero el sujeto tras el teléfono dice que tardarán de 10 a 45 minutos. El chico entra en el auto para intentar calmarse un poco, pero es acechado por la criatura que atropelló antes, la cual entra al auto y le dice que se quede ahí. Simon sale corriendo hacia el bosque y es atrapado por una clase de árbol humanoide. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Sin tener explicaciones sobre cómo el chico regresó a su casa, Goodman va a explorar el bosque y escucha algunas cosas extrañas. Pero lo que más le llama la atención es que solo encuentra un montón de ramas y tierra donde debería estar el supuesto árbol gigante. Con esto, Goodman concluye que los dos primeros casos únicamente son imaginaciones de la víctima. Tony tiene un trauma por la pérdida de su esposa y de su hija, y eso lo llevó a sentirse culpable y a alucinar con el fantasma que buscaba consuelo, mientras que Simon era un chico asustadizo que temía volver a casa porque siempre había problemas, y su excusa fue crear esas criaturas para poder representar su miedo. Con todo esto, Goodman sabe que los fantasmas y los espíritus no existen, pero cuando regresaba a su auto... A pesar de lo que acaba de ver, Goodman abre la puerta del auto para ver que no había nada dentro. Y así pasamos al último caso. Caso 3. Mike Priddle. Ambos hombres caminaban por un amplio terreno, mientras que Mike le cuenta a Goodman que su esposa decidió no tener hijos hasta no haber ascendido lo suficiente en su carrera, ignorando que él quería tener hijos desde que se casó. Mike guía a Phil hasta un pequeño armario de donde saca una escopeta, y dice que su esposa finalmente decidió tener un bebé a los 40 años. Algo que era demasiado riesgoso para ella. En un principio todo marchó bien, pero a los 7 meses de embarazo la mujer empezó con sangrados y tuvo que ser llevada al hospital. Por su parte, Mike regresó a casa para continuar con su trabajo, y cuando pasaba por la habitación de su futuro bebé, encuentra una pequeña muñeca de vestido amarillo que se movía sola, junto con algunos pañales que salieron volando sin razón. Como suele pasar en estos casos, el tipo hizo como que nada pasó y se limitó a recoger las cosas y a ponerlas en su sitio. Aunque aclara que en esa época le habían hecho estudios a su esposa que no habían podido mostrar los doctores. Y lo curioso es que esto pasaba justo en la época en que los sucesos paranormales comenzaron en la casa. Mike interrumpe su relato porque constantemente tiene que responder mensajes de texto. Y aquí vemos que Goodman es asustado por la misma figura que vimos con el Dr. Cameron, aunque Mike se burla de él antes de seguir con su historia. El hombre explica que los doctores pidieron que su esposa se quedara otra noche para hacerle nuevos estudios. Gracias a esto, el tipo decidió regresar a su casa para trabajar, pero se quedó dormido en la sala. Y despierta al escuchar unos extraños ruidos en la habitación de al lado, lo que lo lleva a investigar de inmediato. Mike miró claramente cómo las sábanas del bebé se movían solas, mientras que la temperatura del cuarto bajaba poco a poco, y las plantas que había en esa habitación se estaban marchitando. Las cosas se ponen más extrañas cuando se encuentra con su esposa María y dice que ella y su bebé estaban muertos. Y luego... Horas después, Mike recibe una llamada del hospital donde le confirmaban que su esposa murió durante el parto, mientras que su hijo quedó con deformidades que lo mataron poco después. La historia termina y Mike le dice a Goodman que no debe preocuparse porque la vida siempre sigue, y luego de esto se pega un tiro con la escopeta. Sin perder tiempo, Goodman acelera hasta el remolque del Dr. Cameron, recriminándole que todo lo de los casos solo era para asustarlo y humillarlo, y después usar esto para regresar al estrellato. A lo que el doctor responde que si no es capaz de comprender por sí mismo lo que quiere decir, no reconocería la verdad ni aunque lo estuviera besando. El doctor pierde la paciencia por la necedad de Goodman y el anciano se quita la máscara revelándose como Mike. Mike le dice que todo este tiempo solo vio lo que quería ver, y para probarlo corta la pared como si fuera una escenografía revelando una puerta negra. El hombre le pide a Goodman que lo siga prometiendo que solo serán Mike, Phil, Barty y alguien que solo él conoce. Y aunque en un principio Goodman no lo seguía, Mike lo arrastra a la fuerza con él. Ya en el camino a la vía del tren, Mike hace referencia a momentos en el pasado de Goodman, mientras son seguidos por la figura encapuchada que Phil ha estado mirando.
Ambos hombres atraviesan un bosque hasta que llegan a un pequeño túnel, donde Goodman ve a los mismos chicos que estaban en la playa y ellos estaban molestando a una versión más joven de él mismo. Aquellos bravucones obligaron al pequeño a pararse enfrente de una botella para jugar tiro al blanco. Pero justo en ese momento llega la figura encapuchada que ha estado siguiendo a Goodman, revelándose como un joven con problemas mentales llamado Callahan. El joven se acerca con los chicos para intentar formar parte de su grupo, y uno de ellos le dice que lo hará siempre y cuando entre al túnel para descubrir cuáles son los 10 números que están escritos en las paredes. Philly trata de explicar que no existe el 10º número, pero los bravucones le dicen que se calle. El pobre Callahan entra en el túnel y encuentra los 9 números, pero comienza a tener un ataque de asma por el miedo y queda atrapado. De inmediato los bullies salen corriendo y dejan a Phil, el cual pensó en ayudar al pobre chico pero tuvo demasiado miedo, así que salió corriendo de ahí para nunca más hablar del tema. Mike le recrimina a Goodman que si hubiera ayudado a Callahan o por lo menos hubiera contado a alguien lo que pasó, no le habría pasado eso al chico. Phil dice que decidió ayudar a la gente a no creerse todo lo que decían, pero Mike responde que solo se limitó a hacer que la gente se conformara con las respuestas más fáciles, sin pensar en que podía haber algo más allá. En medio de la discusión aparece el hijo de Mike y él lo alimenta con comida para gatos. Sí, un momento muy what the fuck. Luego le dice a Goodman que todo lo que ha hecho es esconderse al exponer a toda la gente para no preguntarse si hay algo más allá de lo que ve. Luego lo deja con Callahan, quien aparece para asustarlo, y sin decir nada le arranca el disfraz revelando una bata de hospital. Y cuando Phil le ruega que no lo haga pasar por eso de nuevo, este lo arrastra por un pasillo blanco hasta devolverlo a una camilla de hospital y le pone el dedo en la boca, lo que termina ayudando al tipo a despertar. De esto pasamos a una habitación de hospital, donde vemos a Simon revisar sus signos vitales justo cuando Mike recibe el reporte del paciente Philly Goodman, quien ingresó hace algún tiempo luego de que intentara quitarse la vida al encerrarse en su auto, esto con el fin de quedarse sin oxígeno. Debido a esto, Goodman terminó con síndrome de encierro, y por suerte alguien consiguió sacarlo de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Luego de burlarse al decir que lo mejor hubiese sido pegarse un tiro con la escopeta, el Dr. Mike menciona que en un caso así, el Dr. Cameron siempre decía que solo podía esperar que el paciente tuviera dulces sueños, porque más allá de eso no había nada que pudiera hacer. Luego de que ambos abandonaran la habitación, el intendente Tony hace una limpieza rápida por el cuarto y le deja un pequeño espejo a Goodman para que no se aburriera de tener siempre la misma vista. En eso puede tener una breve imagen de una muñeca amarilla que alguien olvidó en esa habitación, y también puede ver una ventana donde se alcanzan a ver algunas palomas que chocan de vez en cuando. ¡Oh, por favor, mátame! Y así termina la película. Como una explicación rápida, todo lo que vemos es uno de los tantos sueños que tiene Phillips durante la noche para evadir su situación real. Lo único real es que intentó quitarse la vida para eliminar su culpa por lo que pasó con Callahan en el túnel. De hecho, a lo largo de la película te van dejando pequeños detalles y pistas sobre lo que ocurre al final. Por ejemplo, la enfermedad que tenía la hija de Tony era casualmente lo que padece Goodman. Otro detalle es que Mike se vuela la cabeza con una escopeta, y eso fue lo que le dijo el doctor que hiciera si quería terminar con su vida rápido. Y uno de los más grandes es el reflejo de Mike que miró en su auto. Como punto final, el Dr. Cameron también era algo que escuchó Goodman en la habitación, ya que el Dr. Cameron no era un investigador, en realidad era un compañero médico de Mike. En resumidas cuentas, nada de lo que miramos era real, ya que todo se trataba de un sueño de Goodman. Por mi parte esto ha sido todo, espero que te haya gustado el video y que lo compartas con alguien a quien crees que pueda gustarle. Si te parece interesante el contenido no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su gran apoyo y por seguir impulsando este proyecto. Gracias. Muchas gracias por mirar el video completo. Te dejo algunos por si quieres echarles un vistazo, o suscríbete para esperar el próximo. Nos vemos pronto.